Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que hayan tenido un bendecido día martes. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. El día de hoy nuestro tema es Jesús, el nuevo pacto. En Jeremías, en el capítulo 31, versículos 31 y 34, y en Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 29, el Señor profetiza acerca del nuevo pacto. Y la palabra que se traduce nuevo pacto en el hebreo es la palabra karat, pero la palabra karat también significa cortar, como al ofrecer un sacrificio, de tal manera que la profecía literalmente dice: cortaré un nuevo pacto, o haré un nuevo pacto mediante el corte del sacrificio. De modo que el nuevo pacto solo podría comenzar con un sacrificio, con el sacrificio de Cristo. Solo entonces podría ser perdonado el pecado. En el libro de Daniel, en el capítulo número 9, versículos del 24 al 26, la profecía que terminaría el acto de la prevaricación y pondría fin al pecado y expiaría la iniquidad es lo mismo que se prometió en el nuevo pacto, de tal manera que la profecía de Daniel también nos revela la naturaleza del sacrificio y su momento se complementa entonces con lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34 y Ezequiel 36 acerca del nuevo pacto. Son profecías complementarias. Quien sería cortado, quien sería el karat, el sacrificio del nuevo pacto, sería el Mesías, Jesús. El tiempo en que ello sucedería sería antes de la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 después de Cristo. De tal manera que Jesús sería el sacrificio que sería ofrecido para comenzar el nuevo pacto, el sacrificio prometido que sin duda sería ofrecido, y de hecho fue ofrecido. El Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo dijo, Él lo hará, y Él ya lo hizo. De hecho, ya estamos entonces en el nuevo pacto, sin ningún lugar a dudas. Y el nuevo pacto, ¿qué significa para cada uno de nosotros? Leamos cada uno de esos pasajes, porque al final eso es lo que resume lo que un cristiano vive cuando reconoce el sacrificio de Cristo, el karat, para que él pueda entrar en el nuevo pacto. La palabra de Dios dice en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, He aquí, os vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Si notamos este pacto, la palabra de Dios dice que es un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero más adelante vemos que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos del 24 al 29, vemos que este pacto es para todas las personas de todas las tierras, número uno. Y número dos, cuando usted y yo, de acuerdo a lo que nos enseña el Nuevo Testamento, cuando usted y yo, principalmente el libro de Gálatas y Romanos, cuando usted y yo
reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas, usted y yo venimos a ser parte de ese olivo injertado en el olivo natural, es decir, venimos a ser parte del Israel espiritual de Dios, porque el verdadero Israel no es el que es por descendencia de la carne, sino los que son de la fe, los que son descendientes de Abraham por la fe. De hecho, Abraham es el padre de la fe. Así que este pacto es para cada uno de nosotros, no solamente para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel se realizará fundamentalmente o máximamente en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, pero para nosotros los creyentes en Cristo está vigente desde el día en que Cristo fue sacrificado en la cruz del Calvario como el sacrificio del nuevo pacto. Recordemos que en la Santa Cena, cuando tomamos la copa, es la copa del nuevo pacto en su sangre, el pacto que fue sellado con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario hasta la última gota. Así que nosotros los creyentes en Cristo, sean judíos o sean por raza, o sean gentiles por raza, todos somos el Israel espiritual, el Israel del nuevo pacto, y las promesas del pacto son para cada uno de nosotros. Igualmente, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, versículos del 24 al 29, la palabra de Dios dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras. Aquí notemos, nos tomará de las naciones y nos recogerá de todas las tierras. Eso se refiere a nosotros los gentiles también. Y os traeré a vuestro país, y nuestro país es la eternidad, la nueva tierra, la nueva Jerusalén. De hecho, la palabra de Dios dice que nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y después en el versículo 25 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Qué significa todo esto que hemos leído acerca del nuevo pacto en los dos pasajes del libro de Jeremías y del libro de Ezequiel, que son complementarios? Eso significa, en primer lugar, que el Señor nos recogerá de todas las tierras y nos traerá a una misma ciudadanía, al cuerpo de Cristo, independientemente de si somos judíos o si somos gentiles. Y esto sucede cuando usted y yo reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Por el otro lado, el Señor nos limpiará y seremos limpiados de todas nuestras inmundicias y de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. En Isaías 53:6 y en Isaías 53:12, la palabra de Dios dice que el Padre cargó sobre Cristo el pecado de todos nosotros, las rebeliones, las iniquidades, todo fue pagado por Cristo en la cruz del Calvario, los pasados, presentes y futuros, de tal manera que nuestras iniquidades son sin cuestión alguna perdonados, sin duda alguna perdonados, igual que nuestros pecados. Lo dice la palabra en Hebreos capítulo 9, versículo 14. En el libro de Miqueas dice la palabra que el Señor perdonará nuestros pecados y los sepultará en el fondo del mar. Y también la palabra dice que no se acordará de ellos. Y por el otro lado, en el Salmo 103, versículo 12, dice la palabra que Él alejará nuestros pecados, nuestras iniquidades, tan lejos como están el oriente del occidente. Así
así que Él perdonará toda nuestra maldad y ya no se acordará de nuestros pecados, de modo absoluto. Ya no son recordados. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, que si estamos en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ninguna acusación. De hecho, el acusador de nuestros hermanos ya fue echado del cielo. Y eso implica que no hay juicio para nosotros, somos sin juicio, somos sin culpa. Es cierto que usted y yo entraremos en el tribunal de Cristo en algún momento después de nuestra partida de acá de la tierra, pero ese tribunal de Cristo no es para juicio, ese tribunal de Cristo es para recibir recompensas, galardones, tesoros y coronas por por la forma en la cual nos condujimos como cristianos acá en la vida terrenal. Así que podemos vivir en la confianza y de esos hechos, que ya somos sin pecado, ya somos limpios de toda maldad, ya estamos listos para hacer su voluntad, haciendo lo que es agradable delante de Él, no para salvación, la cual ya la tenemos en Cristo Jesús, sino para vivir vidas plenas, vidas abundantes, vidas en prosperidad, vidas en bendición, vidas en gozo, en paz, para vivir vidas plenas. Como dice la palabra en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por el otro lado, la palabra también, como parte del nuevo pacto, nos ofrece que conoceremos al Señor de una manera como no era conocido antes. ¿Por qué? Porque Él pondrá dentro de nosotros su espíritu, y la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2 versículos del 9 al 12, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros, y Él nos las revela por el Espíritu Santo, además de que el Espíritu Santo nos revela el corazón del Padre. Así que tenemos ese privilegio de poder conocer al Señor más allá de lo que llegaron a conocerlo los propios judíos en el tiempo anterior a la crucifixión de Cristo. Por el otro lado, nos dará su ley en nuestras mentes y las escribirá en nuestro corazón. Va a escribir en nuestro corazón y en nuestra mente sus principios, sus preceptos, no para salvación, para que los obedezcamos, para llevar una vida de bendición, una vida de plenitud. Y andaremos en ellos, los pondremos por obra, y como consecuencia de ello tendremos vida plena, vida abundante aquí en la tierra. Comenzaremos a disfrutar de la vida eterna aquí en la tierra. No tendremos que esperar hasta la eternidad. Los mandamientos no son para salvación, los mandamientos son como las vallas protectoras que el Señor pone para guiarnos en el camino de sus bendiciones, en el camino de su buena, agradable y perfecta voluntad, que es el camino de la vida plena, de la vida abundante, de una vida bendecida en Él. Por el otro lado, nos dice la palabra que nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Recordemos que en 2 Corintios la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. ¿Y esto por qué? Porque hemos nacido del Espíritu. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Juan capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y vivimos nuestra vida en una constante renovación de nuestra mente, naciendo del agua y del Espíritu, que es la palabra, y la dirección del Espíritu Santo para acceder a esa vida plena, a esa vida abundante, que es la nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Por el otro lado, también la palabra de Dios dice que Él quitará de nuestra carne el corazón de piedra, la dureza del corazón, y nos dará un corazón de carne, un corazón apacible, un corazón tierno, un corazón perdonador, un corazón amante de Dios, un corazón buscador de Dios.
nos prosperará y bendecirá integralmente, espíritu, alma y cuerpo, en todas las áreas de nuestra vida. En tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y finalmente, parte de ese nuevo pacto es que nos acordaremos de nuestros malos caminos y nos avergonzaremos de ellos, y eso nos alejará del pecado. No vamos a querer regresar a esa vieja vida, porque nos avergonzaremos de ella, porque rechazaremos esos malos caminos, porque en nuestro corazón cambiará un sentimiento y una actitud y una motivación respecto a esos caminos. Ya no tendremos ninguna actitud favorable a ellos, ninguna motivación favorable a ellos, sino más bien los rechazaremos. Es parte de que somos templo del Espíritu Santo, y esa es la gran diferencia entre otras, pero es una diferencia fundamental entre el creyente del Antiguo Testamento y el creyente en Cristo en el Nuevo Testamento. El creyente del Antiguo Testamento no era templo del Espíritu Santo, no tenía al Espíritu Santo dentro de él, morando en él, no eran templos del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos esa ventaja, y esa ventaja hace una enorme diferencia en nuestra calidad de vida. Los del antiguo pacto eran salvos por gracia, de la misma manera que usted y yo somos salvos por gracia. Ellos por creer en el Mesías que vendría, nosotros por creer en el Mesías que ya vino, pero usted y yo tenemos la ventaja de que podemos vivir una vida plena, una vida abundante, una vida que va mucho más allá de nuestras expectativas, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Así que deberíamos aprovechar ese nuevo pacto, todas estas promesas que el Señor hace en el nuevo pacto, para crecer cada día en Dios, y creciendo cada día en Dios vamos a crecer también en nuestra calidad de vida, en nuestra bendición, en nuestra plenitud, en nuestra prosperidad integral en todas las cosas, que significa que nos va a ir bien en todas las cosas. No significa prosperidad material de dinero, sino significa la habilitación de Dios para que nos vaya bien en todas las cosas, una vida plena, una vida como la que hemos soñado siempre vivir. Ahora, para nosotros los creyentes implica el buscar del Señor, de crecer en el Señor, de recibir todas estas bendiciones del nuevo pacto y vivirlas. Ahora, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, estas bendiciones de las que hemos hablado el día de hoy están esperando para usted. Solo necesita, como dice la palabra, el que invoca el nombre del Señor será salvo. Y si venimos a Él y le buscamos a Él, aunque nuestros pecados fueran tan oscuros como el carmesí, Él nos perdonará y nos limpiará, y serán convertidos seremos como blanca lana delante de Él, y al que a Él viene no le eche afuera. Así que este es el tiempo. No deberíamos permitir, si no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, no deberíamos permitir que pase más tiempo, porque en la medida en la que pasa más tiempo nos estamos perdiendo de esa vida plena, de esa vida llena de bendiciones, de esa vida transformada, de esa vida en prosperidad que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando entramos en ese nuevo pacto. Muy bien, mis amados, con eso hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Que Dios les bendiga. Que disfrutemos a plenitud de este nuevo pacto. La vida del creyente es una vida de disfrutar, dice la palabra, que en su presencia, y su presencia está en nosotros, hay plenitud de gozo y delicias para siempre. El ser cristiano no tiene que ser algo gravoso, algo pesado, algo tedioso, algo aburrido, algo triste. El vivir en Cristo es una vida plena en gozo, en bendiciones. Por eso la palabra de Dios dice que y todos los días de nuestra vida son los días que hizo el Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Así que
vamos adelante, no dejemos en saco roto estas promesas, tomémoslas, meditémoslas, interioricémoslas en nuestro corazón y principalmente atesorémoslas y vivámoslas para tener esa vida plena que cada uno de nosotros anhela. Muchísimas gracias por conectarse, que el Señor les bendiga. Primeramente, el día de mañana estaremos compartiendo otras perlas de la palabra, pero mientras tanto reciban un abrazo y que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan una bendecida noche y que el día de mañana sea un día de bendición también para ustedes. Muchas gracias por conectarse, un abrazo.